2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva sesión de clases. Mi nombre es profesor Luis Vera Apaza. Hoy vamos a abordar un contenido muy importante en el área de comunicación y lenguajes, el verbo y sus flexiones. Muy bien, vamos a desarrollar el verbo y sus flexiones. Para poder definir lo que es el verbo, vamos a presentarles algunas imágenes. Una primera imagen donde observamos un parque que en ahí se aprecia a algunos niños y niñas jugando. Otra de las imágenes que también les presentamos es que un grupo de niños están leyendo un libro. Y otra imagen que observamos es a un actor con una sonrisa. El verbo, entonces, indica una acción, como veíamos en las imágenes anteriores. En la primera, que las niñas estaban jugando. Y en la segunda imagen, observábamos a los niños leyendo un libro. Y en la tercera imagen, riendo al actor. Entonces, las palabras jugar, leer y reír son verbos que indican una acción. Por ejemplo, hablar, caminar, correr, escribir, son cosas que hacemos diariamente en nuestras vidas. Esas palabras son verbos y expresan o denotan una acción. Entonces, ¿qué es el verbo? El verbo es la palabra que expresa acciones, estados y procesos en un tiempo determinado. Además, los verbos infinitivos terminan en ar, ir. Como dijimos anteriormente, caminar termina en ar, correr termina en escribir termina en ir. Asimismo, el verbo tiene persona y número. Tiene persona porque cada vez que hace una acción, la persona gramatical cambia. El verbo se conjuga. Y también tiene número porque puede ser singular o plural, de acuerdo al número de personas que estén realizando la acción, así como en las imágenes. Por ejemplo, en la primera imagen, las niñas están jugando. Ellas están jugando. Y en la segunda imagen, de la misma manera, ¿no? Es un grupo de niños. Y en la tercera, él está riendo o él está sonriendo, ¿no? Una sola persona hace la acción en ese ejemplo. Y también el verbo tiene un tiempo. Como toda acción puede ser hecha en el pasado, presente o en el futuro. Ejemplo, si es en el pasado, yo hablé. Si es en el presente, yo hablo. Si es en el futuro, yo hablaré. ¿No? Entonces, el verbo tiene tiempo. El verbo morfológicamente. Morfológicamente el verbo es una palabra variable porque admite muchas formas distintas al cambiar su raíz con los morfemas. Ejemplo, el verbo comer va a cambiar, ¿no? A la hora de conjugar. Comeremos, comiste, comemos. No, el verbo varía, cambia, muta según sus accidentes gramaticales. Además,
el verbo tiene dos partes. El verbo cantar, por ejemplo, tiene dos partes. Uno que es la raíz o lexema y el otro que se llama desinencia o terminación. La raíz o lexema es la parte de la forma verbal que contiene el significado básico del verbo. En este caso, del verbo cantar, la raíz o lexema es can, ¿no? Y la desinencia o terminación es la parte del verbo que se ve modificada por el tiempo verbal, el modo y la persona. Ejemplo, partir. Si conjugamos, va a ir cambiando. Partieron, parten, partimos, ¿no? Dependiendo quién o quiénes están realizando la acción. Otro ejemplo, saltar. Ellos saltaron. Ustedes saltan. Nosotros saltamos, ¿no? Entonces, si nos damos de cuenta, la terminación va variando de acuerdo a la conjugación del verbo. Entonces, el verbo tiene esas dos partes. Una parte que no cambia, que se llama raíz o lexema, y la otra parte que va variando de acuerdo a la conjugación, que se llama desinencia o terminación. Clasificación de los verbos morfológicamente. Morfológicamente, los verbos se clasifican en verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares, su raíz no varía al ser conjugados, ¿no? Por ejemplo, el verbo amar, temer y partir. Si conjugamos estos verbos, amar, amaré, amaría, amaremos, amén, no cambia. Temer, temiste, temió, temerá. Partir, partió, partiste, partiremos, partirás, no cambia, ¿no? Y estos verbos, cuando la raíz no cambia, se llaman verbos regulares. Los verbos irregulares son las que la raíz varía al ser conjugados. Asimismo, su desinencia también cambia o varía cuando se va conjugando. Ejemplo, el verbo jugar. Jugaría, jugaré, juego. Ya ahí observamos que ya hay un cambio. Juego, ¿no? Si la raíz es ju, ¿no? Y en la última palabra, juego, ya va cambiando. El verbo soñar. Soñaste, soñaremos, sueño. De la misma manera, ya cambia. El verbo volar. Volaste, volaremos, vuelo, ¿no? Esa parte que cambia, que varía, ¿no? Se llaman verbos irregulares. Entonces, el verbo morfológicamente se clasifica en verbos regulares y irregulares. El verbo semánticamente. Semánticamente, el verbo es una categoría gramatical que expresa acciones, estados y procesos. Vamos a verlo esta parte con algunos ejemplos. Presentamos una imagen de una niña que está leyendo un libro y decimos, María lee. En esta oración expresa una acción. La palabra lee, que viene del verbo leer, es una acción, ¿no? Que la niña lo realiza. María lee. Una segunda imagen, presentamos a un niño aparentemente triste, ¿no? Y la oración dice, él está triste. En esta oración se denota un estado de ánimo. ¿Cómo está él? Él está triste, ¿no? Denota un estado. Otra imagen, la planta crecerá. Un ejemplo, ¿no? Una planta crecerá.
Aquí ya se expresa un cambio, un proceso. Por eso es que el verbo semánticamente expresa acciones, estados y procesos. Clasificación del verbo semánticamente. Semánticamente el verbo se clasifica en verbos copulativos, verbos semicopulativos y verbos predicativos. Vamos con los ejemplos. En los verbos copulativos están los verbos ser, estar, parecer y permanecer. ¿No? Esos verbos son copulativos. Ejemplo, Juan es, que viene del verbo ser. Juan es. Juan, ¿qué es? Artista, ¿no? En esta oración necesariamente va un atributo o un complemento, que es la palabra artista. En otro ejemplo, María está cansada. María está. María, ¿cómo está? ¿No? María está cansada. Entonces la palabra que complementa esta oración es cansada. A estos verbos copulativos necesariamente se tiene que complementar para que se entienda la oración. Verbos semicopulativos. En este caso, demostramos con algunos ejemplos. Juan anduvo. ¿Cómo anduvo Juan? Juan anduvo triste, ¿no? Fernando anduvo. Fernando anduvo, pero ¿cómo anduvo, no? Fernando anduvo feliz. Estas palabras, triste y feliz, son también las que amplían o hacen que la oración se entienda mucho mejor. A estos verbos se los denomina verbos semicopulativos. Los verbos predicativos. Los verbos predicativos no necesitan ningún atributo, ningún complemento a la oración. Ejemplo, Juan escribe. Juan escribe, se entiende claramente que Juan escribe. Vania canta. Vania canta, ¿no? Entonces, se entiende de por sí sola estas oraciones. A estos verbos se llaman verbos predicativos. El verbo sintácticamente. Sintácticamente, el verbo siempre desempeña el núcleo del predicado en una oración. Recordemos que la sintaxis, ¿no?, estudia la función de las palabras en la oración. Ejemplo, esos hombres tienen una actitud sospechosa. Es una oración, ¿no? Sí, estamos hablando de esos hombres. ¿Qué estamos diciendo? Que tienen una actitud sospechosa. Esa parte es el predicado, ¿no? Y dentro del predicado se encuentra el verbo. Por eso es que sintácticamente el verbo siempre va a desempeñar el núcleo del predicado. Vamos con otros ejemplos. La maestra enseña la lección. ¿Quién enseña la lección? La maestra. La maestra, eso es el sujeto, ¿no? Y el predicado enseña la lección. Y dentro de ella está el verbo. La palabra enseña, el verbo enseñar. Otro ejemplo más. Yo asisto a clases de inglés. ¿De quién estamos hablando? De yo. ¿Qué hago? Asisto a clases de inglés. Asisto a clases de inglés es el predicado. Y dentro del predicado está lo que es el verbo, asisto, que viene del verbo asistir. Clasificación del verbo sintácticamente. Sintácticamente el verbo se clasifica en verbos transitivos y verbos intransitivos. Los verbos transitivos necesitan un complemento, alguna palabra que aclare a la oración. Papá es, ¿qué es papá? Papá es médico. Entonces, con esa palabra aclaramos la oración. Necesariamente tiene que ir una palabra que complemente para que la oración se entienda. En cambio, los verbos intransitivos no necesitan ningún complemento. Ejemplo, Juan enfermó.
Se entiende la oración, que Juan enfermó. Pero también podemos hacer que se aclare mucho más la oración. Juan enfermó hace 2 meses. Pero se entiende claramente cuando decimos Juan enfermó, ¿no? Entonces, sintácticamente, el verbo se clasifica en verbos transitivos y verbos intransitivos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, espero que les haya gustado el contenido que hemos abordado hoy y no olvides de revisar los textos del Ministerio de Educación. Asimismo, no te olvides vacunarte contra el COVID-19 para estar seguros en clases. Hasta pronto. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.